Hola, mis amigos de las redes sociales. Hoy vamos a compartir palabra muy interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las razones de matar al Hijo del Eterno, al Hijo del Altísimo, al Mesías esperado, al profeta del amor? Ámense los unos a los otros. Primero los pobres. ¿Por qué lo matan? ¿Qué acto comete Jesús, el de Nazaret, para que las autoridades judías, las autoridades del Sanedrín, se vayan tras él y lo condenen a muerte para que luego los romanos lo maten? ¿Qué fue lo que pasó? Es amplio el tema, por supuesto, es muy amplio, pero vamos a dilucidar dos cosas. ¿Por qué Jesús lo matan? Pues porque era un hombre incómodo. Así de sencillo, Jesús era un hombre incómodo. Llegó a hacer señalamientos. Y mientras hacía señalamientos a la gente, en las comunidades, no había problema. El problema fue cuando empezó a meterse con el gobierno, con las autoridades judías. Ese fue el problema. Que al final de cuentas son los que lo condenan. Y los romanos lo matan. ¿Por qué era un hombre incómodo? Bueno, la palabra dice no respetaba el sábado. Ahí en Marcos 2:27. No observaba las normas de pureza. Marcos 7, del 1 al 23. Modificaba la ley de Moisés. Acuérdense todo el sermón del monte en Mateo 5. Se rodeaba de gente excomulgada. Marcos 2, del 13 al 14. Comía con personas de la más mala fama que había en el pueblo y Jesús se sentaba con ellos a la mesa. Marcos 1:41 y Marcos 5:41. Y varias veces las autoridades, bueno, también tocaba a los leprosos y a los muertos, que estaba prohibidísimo por el Levítico. No podías tocar a los menos a un leproso. Imagínate cómo te contagiabas. Recuérdense que al leproso le colgaban un cencerro porque no podía salir a la comunidad. Ellos estaban asilados en leprosarios, ¿verdad? Era terrible esa enfermedad. Sin embargo, Jesús los tocaba, a los muertos también. Y bueno, a continuación vamos a ver ¿por qué lo matan? Hay dos versiones. Hay dos versiones. La primera aparece precisamente ahí en Marcos. Hay un hecho muy raro, ¿verdad? Hay un hecho muy raro cuando Jesús llega a Jerusalén y, y en el templo hay un suceso extraño que todavía no se ha podido dilucidar bien, ¿eh? Porque ya con el paso del tiempo, pues ya ni se acordaba la gente, ¿no? Pero es que llega y voltea las mesas de los cambistas que estaban en el atrio del templo, porque fíjense, ni siquiera estaban en el lugar sagrado, no, estaban acá en el atrio. Y Jesús, dicen que de una forma violenta, el maestro, el divino maestro, el Dios de la paz, del amor, de la concordia, se pone violento, voltea las mesas de los cambistas y les echa fuera todo, les tira todo lo que estaba ahí, argumentando que la casa, esté escrito, la casa de mi padre será llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido en un nido de ladrones. Ese es uno de los motivos tremendos. Pero luego, mire la otra versión, la versión que viene en Juan, que en el capítulo 11 de Juan, todo lo que es cuando revive a Lázaro, pues imagínense ya Jesús con todo el poder que tenía, ya con todo el conocimiento público que tenía de la gente, con todas las comunidades, las miles de gentes que lo seguían. Imagínense que va y resucita, va y revive, porque esa es la palabra, revive a Lázaro. Imagínense, no, pues ya con eso las autoridades dijeron, no, ¿sabes qué? Si no paramos a y se cumple la profecía, ¿verdad? Es mejor matar a uno que perecer todos. Y a la postre se cumple, ¿por qué? Porque lo profetiza el sumo sacerdote. Entonces, esas dos versiones, pero lamentablemente fallan. ¿Por qué fallan? Porque acá en Lucas 23, 1 y enseguida, dice, a Jesús lo matan y dan tres argumentos jurídicos. Fíjense, tres argumentos jurídicos, tres causas judiciales. Primero, por revoltoso. Segundo, por negarse a pagar impuestos. Y tercero, por hacerse pasar como rey. ¿Se acuerdan cuando lo reciben en el Hosana, al hijo de David? Lo ungen ahí como rey. Él se negaba, pero así pasó. Y el otro versículo, ¿no? De que le dicen, a ver, es lícito pagar impuestos al César. Y era una trampa. Y él les dice, ¿por qué me ponen trampas? Y bueno, el maestro contesta ambiguo, pero ahora vemos que en realidad los que estaban ahí, los herodianos y los fariseos, ellos y los romanos, ellos comprendieron perfectamente bien las palabras del divino maestro, que no era lícito pagar impuestos. ¿Y por qué no era lícito? Pues porque la tierra era de Dios. ¿Por qué ibas a pagar impuestos sobre la renta si la renta no era de ellos? La tierra no era de ellos. La tierra de Jerusalén es de Dios. Es la tierra santa, pueblo santo, nación sacerdotal. Entonces,
Estas fueron las causas que lo matan. Y hay divergencias, por supuesto, pero lo que no se puede negar es que el letrero en lo alto de la cruz dice INRI, que en latín es Jesus Nazarenus Rex Judarum. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, la traducción al castellano. Y dice la palabra que los del Sanedrín le dicen a Pilato, no, bórrale y no le pongas así, pon el que quiso, el que pretendió ser rey. Y la prueba más grande es que dijo Pilato, lo que escribí, así se queda, y hasta la fecha sigue apareciendo el INRI en todas las cruces cristianas, el nombre de Jesús, como rey de los judíos. Por lo tanto, mis hermanos, estas fueron las causas. Mucha gente se escandaliza porque no, Jesús vino a dar su vida. ¿Pero cuál dar su vida? Por eso Marcos, este evangelio, que es el más antiguo, me encanta porque es el más histórico y aquí no habla de nada, porque luego después ya los demás evangelistas con más información van acomodando porque escriben a sus comunidades, unos que venían del judaísmo, otros que venían del paganismo, otros que venían de la gentilidad, y así acomodan sus escritos, pero la cosa es creer en el Señor, por supuesto. Pero Marcos lo dice clara y tácitamente, ¿verdad? Lo matan, le arrebatan la vida. Jesús no pensaba que lo fueran a matar. Él venía a establecer el reino de su Padre, esa era su misión, y lo sorprende la muerte violenta, y muere como un maldito, así está escrito en el Levítico, maldito aquel que cuelgue de un madero. Esa es la verdad. Por eso nosotros, los cristianos del siglo XXI, pues ¿qué posición deberemos de tomar? Pues debemos de tomar la posición de la congruencia, señores, porque aquel que sigue, porque aquel que acepta las consecuencias de esos actos, es una respuesta a la forma que él lleva de vida, una forma recta, una forma congruente. Nada que a mí qué, como que ahí se va, no que a mí no que le toca a aquel, no que a ver, ¿por qué el hermano aquel? No, señores, tenemos que ser congruentes. Maestro tenemos, el Maestro Jesús, hay colgado de un madero. Esa es la prueba más grande de aceptar nuestras diferencias, de aceptar nuestras consecuencias de nuestros actos por decir la verdad. A veces por decir la verdad nos estigmatizan, nos critican, nos juzgan, sí, pero si la verdad peca, sí, dicen la verdad peca, no peca, pero incomoda. Pero también el Evangelio dice, y la verdad os hará libres, y la verdad os hará libres. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.